y también nos ve a través de la señal de nuestras plataformas en el @Radio 99 y en CNT Plus, donde estamos saliendo, y usted también, querido amigo, en todo el Ecuador. Sí, arranca Lucía Jaramillo, vamos a hablar de la consulta popular con Ramiro García, jurista y amigo. Claro que sí, un gusto poder conversar con usted cuando son las 8 de la mañana con 35 minutos. ¿Por qué, según su opinión, Ramiro García, es importante la consulta ciudadana? Y lo digo porque el primer mandatario, Guillermo Lasso, aseguraba que la consulta es una herramienta para derrotar al principal enemigo de todos, que es la narcodelincuencia y el crimen organizado. ¿Usted piensa lo mismo? Mire, a ver, primero que nada, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los oyentes. Yo creo que una consulta se convoca con dos finalidades. O para cambiar estructuralmente el país, como la que se convocó, por ejemplo, en el año 2018, en donde se transformó toda esa pseudoinstitucionalidad que había generado el correísmo a través de un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presidido por el doctor Julio César Trujillo, que dio la vuelta a 10 años de cooptación de todos los órganos de control y de justicia, o, como en este caso, un poco para afianzar políticamente a un gobierno que tiene un capital político sumamente bajo luego de apenas un año y pocos meses más de ejercicio del poder. Y digo esto porque evidentemente ninguna de las preguntas va hacia puntos medulares. Son temas importantes y sin duda, por supuesto, el tema de la extradición, por ejemplo. De ninguna manera podríamos decir que la extradición es el remedio para la narcodelincuencia y para la inseguridad ciudadana. Eso no es así, pero es un instrumento, es una herramienta y es una herramienta importante. Bajar el número de legisladores es una propuesta claramente populista que además se enmarca dentro de otras propuestas idénticas que se han hecho dentro de en la región y que siempre han tenido una aceptación positiva. Es más, si usted consultaría a la ciudadanía si quisiera desaparecer el legislativo, posiblemente una mayoría diría que sí. Entonces, yo creo que son preguntas que van dirigidas hacia un sí obvio, o sea, es casi como consultar la paz mundial, y a través de eso, pues recibir un poco de oxígeno político por parte de un gobierno que evidentemente viene con un desgaste importante, ¿no? Ahora, la consulta popular ya conocemos que se va a realizar el próximo 5 de febrero con los comicios previstos para elegir prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales, así también como los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, ¿usted cree que esta consulta popular se lo debe haber realizado pues aparte de los comicios seccionales? Porque tal vez esto puede generar hasta confusión a los ciudadanos al momento de ir a votar. Además, el que haya solo dos respuestas, el sí y el no, y no da la opción también a la tercera opción, como lo decían y lo comentaban y lo escuchaba y leía también de varios analistas decir por qué no se da la opción también de que los ecuatorianos voten por el nulo. Bueno, de hecho, el ecuatoriano tiene la posibilidad de tachar encima de la hoja y anular el voto. O sea, esa opción siempre hay. Es decir, no es necesario poner un casillero para el nulo. No, puede dejar en blanco o puede anular. Eso es lo de menos. Ahora, el tema de fondo es qué cambiamos con esta consulta. Y vemos que lo que cambiamos es poco, muy poco. Y yo creo que una oportunidad como la de la consulta popular debió haberse aprovechado mejor para temas mucho más importantes. Tenemos una evidente crisis en la justicia, tenemos una evidente crisis en los órganos de control, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es impresentable del lado que se lo vea, y yo creo que, bueno, las reformas, a la final lo que se está haciendo es quitarle al Consejo de Participación Ciudadana la posibilidad de nombrar a los órganos de control y devolvérsela al legislativo, con todos los problemas que obviamente tiene nuestro legislativo.
8 de la mañana con 39 minutos estamos dialogando con Ramiro García, él es subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Mi querido Jaime Velázquez, con más preguntas. Gracias, Lucía. La verdad es que placer tenerte por acá, Ramiro. A ver, yo quisiera entrar en el análisis justamente de lo que decía hace un momento. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana debería ser aniquilado, pero la verdad es que no se pudo hacer eso. Es más, una serie de propuestas hechas por el presidente de la República no se pueden concretar justamente porque hay digamos, una especie de impedimentos constitucionales. Hay que cambiar la Constitución. El tema está en que la decisión política de cambiar la Constitución no se hizo. Hoy tenemos una consulta popular que nos ofrece 8 preguntas y esas 8 preguntas deben ser consideradas desde el punto de vista ciudadano para que se mejore, digamos, el Estado ecuatoriano o se desarrolle mejor el Ecuador. ¿Esto es así desde tu punto o de tu criterio o realmente esto no va a servir para mayormente nada? No, va a servir para algo, es decir, no, lo importante es que no se venda sueños a la ciudadanía en cuanto a que una consulta popular nos cambia totalmente el país y que al siguiente día de la consulta vamos a tener una sociedad mega segura y vamos a tener al narco acorralado. Eso no es así, no va a pasar eso. Entonces yo creo, porque justamente el desencanto de la ciudadanía en mucho tiene que ver con que se le ofrecen cosas que luego no se le cumplen. Se le dice que, por ejemplo, se le dijo en 2014 que con un nuevo código penal, con el Código Orgánico Integral Penal, íbamos a tener una sociedad mucho más segura. Todo lo contrario, hemos visto que a lo largo de estos años, con este código, hemos tenido una degradación en los índices de seguridad ciudadana, ¿verdad? Igual, en otras cosas. Entonces, yo creo que acá hay que decirle la verdad a la ciudadanía. Esta es una consulta importante, sí, por supuesto, es una consulta que va a servir para lo que va a servir, pero de ninguna manera nos cambia el país, ni mucho menos. Así que hay que tomarlo con un optimismo moderado. Yo votaré sí en algunas, no en otras. Yo creo que es necesario que además la ciudadanía se informe, lea los anexos, no caiga en esos fundamentalismos de todo sí o todo no. No, es importante una ciudadanía, un electorado reflexivo, porque hay que entender que de esto depende modificaciones constitucionales que van a ser importantes y que van a incidir en el día a día de la vida de cada uno de los ecuatorianos. No van a ir a los anexos los ciudadanos, pero no importa. Vamos a darle paso ahorita a Enrique Samartín, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Enrique. ¿Cómo está, Ramiro? Mi inquietud es, y usted que ya es un hombre de leyes, obviamente, ya me imagino que tiene que haber revisado las 8 preguntas. Escuchaba y también leía artículos de opinión sobre este tema. La consulta tiene una gran carga porque en cuanto a temas de seguridad, y esto es importante, ¿por qué? Porque pueden haber muchos proyectos económicos urgentes de desarrollo económico, pero si no hay seguridad en el Ecuador, seguridad física me refiero, y de la mano de la seguridad jurídica, es decir, que nos convirtamos en un estado en el cual puedan venir a invertir independientemente de que les brindemos seguridad y en algún caso también haya seguridad jurídica, pues eso va a garantizar más adelante o va a garantizar nuestro futuro. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es su criterio? ¿Usted cree entonces que en la consulta hay una gran carga de seguridad jurídica que se proyecta hacia o se ve o revierte en la parte económica? Mire, a ver, primero no confundamos el tema de seguridad ciudadana con seguridad jurídica. La seguridad jurídica se refiere a la fiabilidad del ordenamiento jurídico, lo que implica leyes adecuadas, lo que implica decisiones judiciales adecuadas, que además se ejecuten y se cumplan. Una función judicial independiente que no esté cooptada por las otras funciones del Estado. Eso, ahí hablamos de seguridad jurídica. Eso evidentemente no tenemos y no creo que en la consulta ninguna de las preguntas abone a esto, para empezar. En cuanto a la seguridad ciudadana, que es básicamente la posibilidad de salir tranquilos a la calle sin que nos asalten, nos maten, ¿verdad? Entonces yo creo que un poco, claro, hay un enfoque, pero un enfoque desde mi punto de vista muy, muy dirigido hacia lo punitivista y poco efectivo al mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque la mejor medida contra la inseguridad ciudadana es quitarle la base social.
Y esto solamente se lo hace a través de una inversión social sostenida. Es decir, solamente cuando garanticemos al sector más pobre de la población niveles de vida dignos que les permitan acceder al sector laboral, al sector académico, al sector universitario, y no tener que acudir a las organizaciones de criminalidad organizada como única forma de subsistencia, solo en ese momento podemos hablar de seguridad ciudadana. Pensar en seguridad ciudadana con los mismos niveles de inequidad socioeconómica resulta totalmente lírico e irreal, ¿no? Eso, así no funciona. Entonces, yo creo que, claro, son las propuestas de que las Fuerzas Armadas complementen a la policía en las tareas de seguridad ciudadana o el tema de la extradición. Sí, eso nos va a ayudar a paliar de alguna manera, pero no son soluciones estructurales ni al mediano ni al largo plazo, son soluciones coyunturales que básicamente pues contentan un poco a la población, van a dar la posibilidad de que se sienta un poco mayor seguridad el momento en que vemos no solo patrulleros, sino camiones del ejército vigilando las calles, pero esto en el mediano plazo no funciona, porque mientras existan niveles brutales de pobreza, siempre va a haber siempre las organizaciones de criminalidad, grupos de criminalidad organizada van a tener donde reclutar sus nuevos soldados. Perfecto, gracias. Queremos agradecer a Ramiro García Falconi por haber compartido con nosotros en esta mesa de diálogo. Que tenga un buen día. Muchas gracias, muy amable. Bien, continúa Jaime Velasco. Sí, a ver, quiero hacer una aclaración. Hay tres